Una purga escalofriante ocurrida en la Unión Soviética que te dejará sin palabras. La desaparición de una importante aviadora cuyo caso lleva más de 80 años sin resolver. Y una broma escalofriante que fue llevada demasiado lejos. Es hora de que viajemos al pasado para revivir algunos sucesos escalofriantes ocurridos en la década de 1930 que no podrás creer que son reales. Número 4. Conflicto de Leticia. No hay mejor manera de comenzar este recorrido por los sucesos escalofriantes de la década de los años 30 que conociendo la fugaz pero violenta lucha en la que se vieron envueltos los países de Colombia y Perú. Seguramente te sorprenda ver a dos países envueltos en algún problema, pero la realidad es que entre 1932 y 1933, ambas naciones se enfrascaron en una de las contiendas más sangrientas de la década. El conflicto convocó a cerca de 26,000 soldados, 1,800 marineros y más de 15 aviones hasta las inmediaciones del río Putumayo, un punto clave para ambos países, pues cada uno disputaba el derecho territorial de la zona. Al no existir un acuerdo común, Colombia declaró a la ciudad de Leticia como parte de su territorio. Ambos países posicionaron sus tropas y en septiembre de 1932 inició uno de los enfrentamientos más inesperados en toda Sudamérica. Durante más de un año, ambos bandos utilizaron armamento pesado, terrestre y aéreo en sus ataques. Los daños al medio ambiente fueron enormes. La destrucción asoló la tierra por la que ambos bandos trataban de imponerse y el número de bajas se contaron por cientos. La contienda se fue alargando y se requirió de intervención regional para que ambos bloques se sentaran a dialogar. Luego de muchos esfuerzos, Colombia y Perú firmaron el Tratado Salomón-Lozano, en el que cedían parte del territorio en disputa, y a su vez obtenían la jurisdicción de las zonas más próximas a sus fronteras. De esta manera, Colombia obtuvo el margen izquierdo del río Putumayo y parte del trapecio de Leticia, mientras que Perú el Triángulo San Miguel Sucumbios. Así terminó uno de los enfrentamientos más sangrientos e ignorados de la historia sudamericana en los años 30. Número 3. La Gran Purga. No hay duda de que uno de los capítulos más oscuros y desgarradores que sorprendieron al mundo en la década de los años 30 lo protagonizó la antigua Unión Soviética. Ese año, Joseph Stalin decidió dar un giro brusco al gobierno y se obsesionó con aniquilar en cualquier célula divergente que amenazara su dominio. Aquel evento fue conocido como la Gran Purga y consistieron en una década de absoluta desconfianza en la que inició una de las mayores persecuciones políticas de la historia. En este periodo no importó si los acusados eran miembros del Partido Comunista Soviético, si pertenecían a la Fuerza Armada o si eran opositores al régimen instaurado por Stalin. Todos y cada uno de los acusados fueron atrapados, juzgados y sentenciados sin que hubiese ningún marco legal que los amparara. Lo más aterrador de este periodo de purga fue que a mediados de la década de los 30 se aprobó a nivel institucional el uso de la tortura para obtener confesiones. Los encargados de cometerla eran hombres entrenados para realizar todo tipo de vejaciones y acciones escalofriantes que destruían cualquier resistencia. Se estima que miles de personas fueron asesinadas por medio de la tortura y, desgraciadamente, todo aquello no tuvo ninguna consecuencia para quienes ejecutaron semejantes actos. Se calcula que entre 1936 y 1938, más de 1 millón de personas fueron torturadas en campos de prisión y más de 900,000 fueron ejecutadas por motivos políticos. Además, casi 2 millones de personas fueron trasladadas a campos de trabajo forzado y millones de individuos padecieron de una u otra forma las duras condenas y ataques ejecutados en el que es, sin duda, uno de los periodos más oscuros de la historia de Rusia. Número 2. El misterio de Amelia Earhart. Cambiemos radicalmente de escenario y concentrémonos nuestra atención, ya no en un caso grande de un país concreto, sino en un misterio tenebroso que ocurrió en el año 1937. El caso tiene como protagonista a Amelia Earhart, la famosa aviadora estadounidense que desapareció en el Océano Pacífico, dejando tantas preguntas sin respuesta y se ha convertido en uno de los casos más controversiales de la historia. Amelia fue la primera mujer en cruzar el Atlántico pilotando un avión de forma solitaria. También rompió varios récords de la época y fue una figura con una influencia gigantesca en el mundo de la aviación. Sin embargo, aquel año, mientras volaba con su copiloto Fred Noonan, algo salió terriblemente mal. El avión de Amelia desapareció sin dejar rastro. La búsqueda de alguna pista para descifrar el paradero de Amelia resultó infructuosa.
Durante meses, los equipos de rescate trataron de hallar algún indicio que les permitiera al menos entender lo que había sucedido, pero nada sucedió. Amelia desapareció sin dejar rastro. Sorprendentemente, en el año 1940, cuando ya el caso había quedado cerrado, un grupo de turistas encontraron los restos humanos de una persona en una isla deshabitada del Pacífico. Aquello parecía indicar que Amelia había sobrevivido por un tiempo, pero que nadie acudió a rescatarla. La teoría se apoderó de la prensa y de varios países del mundo, pero los análisis no lograron ser concluyentes, ya que se encontraba tan deteriorado que no se pudo concluir nada en absoluto. Aún así, miles de personas se convencieron de que aquella era Amelia. Esa no fue la única vez que el misterioso caso encontraba una posible respuesta. Desde 1937 se han diseñado decenas de teorías para explicar la historia de Amelia Earhart, pero ninguna tiene las bases suficientes para que el caso sea cerrado de una vez por todas. Jamás se encontraron los rastros del avión de Amelia, tampoco su cadáver, ni nada que nos permita saber qué ocurrió en aquel vuelo, ni cuál fue el final de esta valerosa e importante aviadora. Número 1. El caso Wang. El siguiente caso de la lista no está relacionado con ningún asunto bélico, tampoco con una desaparición misteriosa, sino de un suceso que impactó poderosamente en varios países del mundo. Ocurrió en el año 1930, cuando Robert Ripley, famoso creador de Ripley's Believe It or Not, recibió la fotografía de un banquero ruso, el cual se encontraba de visita en la provincia china cuando se cruzó en el camino de un hombre asombroso. Su apellido era Wang, y en la fotografía se podía observar con escalofriante exactitud lo que era un cuerno que sobresalía de su nuca. Medía cerca de 33 centímetros y le daba una apariencia escalofriante al hombre, quien parecía mostrar cierta aceptación a su padecimiento. Robert Ripley se mostró sumamente intrigado por la fotografía y trató de contactar con Wang, pues deseaba conocerlo. Sin embargo, la cita nunca se concretó. Desde luego, esto no impidió que Robert Ripley siguiera adelante con su obsesión por lo desconocido y en sus viajes por Europa, África y Asia, conoció a otros unicornios. Aquel era el nombre que utilizaban entre ellos para referirse a su condición. Cada uno mostraba un cuerno en el mismo lugar que Wang. La mayoría eran del mismo tamaño, entre 33 y 24 centímetros de longitud. En su investigación, Ripley descubrió que estos no eran casos aislados, sino que en varias zonas de estos continentes muchos niños nacían con esta condición, aunque eran inmediatamente extirpados quirúrgicamente para que no tuviesen problemas a la larga. Algunos estudiosos han tratado de comprender este raro fenómeno, pero sus análisis no han logrado revelar nada concluyente. La principal teoría sugiere que podrían producirse por la exposición al virus del papiloma humano, mientras que otros están convencidos de que es una anomalía muy particular que se presenta en 1 de cada 100.000 habitantes. Aunque el caso Wang sigue siendo tratado como algo inusual y que rara vez se presenta en los seres humanos, la historia solo nos demuestra que la posibilidad es real, y aunque el primer caso del que tenemos el registro ocurrió en el año 1930, esta anomalía podría haber estado presente en el pasado sin que tengamos conciencia de ello. Zona Cero. El siguiente caso ha dado mucho de qué hablar desde el año 1937, cuando una noticia sacudió la isla de Nantucket en Massachusetts. Al parecer, un grupo de bañistas había avistado una criatura monstruosa de al menos 15 metros de longitud y una forma escalofriante que la hacía destacar de cualquier otro animal marino que hubiesen visto en su vida. Los periódicos se hicieron eco de esta noticia y la población entera comenzó a organizar grupos de cacería para atrapar al que bautizaron como el monstruo de la playa Nantucket. Durante varias semanas, los cazadores lograron encontrar un rastro inquietante. Se trataba de una serie de pisadas en la arena de tamaños grotescos que parecían pertenecer al monstruo, aunque todavía no eran concluyentes. A pesar de que estaba claro que allí ocurría algo, parecían artificiales, como si alguien las hubiese hecho. Al seguir investigando, la población entera chocó contra la dura realidad. Aquel había sido un engaño bien organizado por un grupo de jóvenes locales. Su imprudencia había llegado demasiado lejos, y aunque su intención jamás fue crear semejante revuelo, una vez todo se salió de control, ya fue imposible detenerlo. La sociedad estaba atónita con lo sucedido. Habían sido engañados de la peor manera, pero por alguna razón, lejos de mostrarse molestos o coléricos, decidieron hacer de aquello una celebración. Aquel año comenzó a celebrarse la tradición del monstruo de Nantucket.
Las calles de la isla se llenaron de desfiles y todo tipo de ingeniosas formas alegóricas para disfrutar de una broma bien hecha. Con el tiempo la tradición se perdió, pero fue uno de los momentos históricos más inquietantes de este lugar de Massachusetts y ha quedado relatado en numerosos libros desde entonces. Casos como estos nos demuestran que a veces una historia bien contada puede lograr convencer a muchas personas de cualquier cosa. Como puedes imaginar, no es la primera vez que ocurre algo semejante, aunque en otras ocasiones lo que parecía una broma, en realidad terminó siendo algo real y escalofriante. Si te gustaría descubrir un poco más al respecto, entonces será mejor que nos sigas en los siguientes videos y compruebes por ti mismo lo que sucedió en estos casos.